Bienvenidos a la temporada 2021 en Autos y Carreras. Ya empezaron a rugir los motores, pero nosotros empezamos hoy porque le estamos dando la bienvenida a una queridísima persona que nos va a empezar a acompañar en Autos y Carreras este año. Ella es Rosa Elena Torres, es una periodista mexicana, la primera periodista mexicana de automovilismo. Es una persona encantadora y yo la verdad estoy muy contento, estoy muy feliz. Al contrario, yo estoy muy feliz de estar en Autos y Carreras y sí, ya teníamos eso pendiente de estar aquí. En este programa vamos a hablar de la variedad de pilotos que hubo en las 24 horas de Daytona. La competencia, pues bueno, estuvo cerradísima, como decía, mucho tiempo no se veía, y también tuvimos la presencia de 2 pilotos colombianos y un piloto guatemalteco que por primera vez estuvo en las 24 horas de Daytona, esa representación de Guatemala. Vamos a hablar del triunfo de Antonio García, que fue un homenaje para el expiloto de Fórmula 1 y dueño de equipo Adrián Campos, que desafortunadamente murió recientemente. Y bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que fue Daytona en 2007, que fue una experiencia personal muy interesante. Yo soy Ricker Silva y tú eres Rosa Elena Torres. Y esto es Autos y Carreras. Bienvenida Rosa Elena a Autos y Carreras. Muchas gracias, Ricker. Es un honor estar contigo en este podcast, que además es la primera vez que me toca hacer un podcast, así que a ver, esperemos que nos vaya muy bien. Seguro nos va a ir muy bien. El honor realmente es nuestro. Me parece una experiencia maravillosa poder compartir micrófonos contigo, un poco de tú a tú, aunque pues este traje de periodista me queda todavía muy, muy grande. Venimos de un fin de semana genial, una carrera fabulosa, las 24 horas de Daytona con la que se abre el calendario de la IMSA. Y así como el año pasado, fue también la primera carrera que se corrió antes de que arreciara la pandemia. Y eso también es como un tema ahí de ver qué nos depara el futuro en este año, pero hoy hablaremos de las 24 horas de Daytona. Y hay un par de cositas aquí que me parecen interesantes antes de hablar un poco de los resultados, y es qué cantidad de carros que tuvimos en Daytona. Es una de las grillas tal vez más grandes que ha habido, y además fue muchísimo más grande que la del año pasado, que fue la grilla más pequeña que ha tenido la Daytona 24 en la historia. Y tuvimos pilotos de muchísimas categorías, y creo que eso es algo interesante. ¿Qué significaría un poco para ti como esta gran variedad? Hay pilotos de IndyCar, de F1, de NASCAR, obviamente de la IMSA. Yo creo que de alguna manera el año pasado, aunque fue antes de la pandemia, pero ya la situación económica no estaba tan bien y por eso no hubo tantos competidores. Y esta vez no es que haya mejorado la situación, pero definitivamente todos esos pilotos, esos equipos, toda esa gente, pues tenía muchas ganas de correr. Además de que ya quieren trabajar, porque hay que recordar que ellos es su trabajo, no es solamente jugar a las carreras, sino esta carrera es ya un nivel muy profesional y son muy pocos los que realmente van como pilotos que les gusta y que tienen el dinero y que tienen las habilidades o la experiencia como para que los dejen subir, pero que no son profesionales. Entonces yo creo que esto nos da esperanza a que tengamos un buen año en la carrera, bueno, en el campeonato del WeatherTech. Y yo creo, o más bien espero también, que esa motivación, como ese buen augurio que deja una competencia tan nutrida,
ayude también a que el automovilismo en el resto de países, en México, en tu caso, creo que no habíamos mencionado muy bien que venías de México, que eres una periodista mexicana, y chévere que esto también empiece a impulsar el automovilismo en otros países. En Colombia el año pasado el automovilismo estuvo cerrado hasta octubre y esperemos que esto también un poco pues demuestra que el automovilismo se puede seguir haciendo. Obviamente ellos han tenido todas las medidas de seguridad para crear una burbuja en el paddock de seguridad para toda la gente que estaba involucrada en la competencia. No hubo público multitudinario, pues como las veces anteriores. Un compañero, un amigo que estaba ya también cubriendo la competencia, pues mostraba las tribunas desocupadas y, y él ni siquiera con el pase de prensa podía entrar a esa burbuja de seguridad. Pero me parece muy chévere. También hay una cosa interesante y es, bueno, ¿por qué van pilotos de todas las categorías a esta carrera? ¿Qué tiene de especial Daytona que tú nos puedas compartir, Rosalena? Bueno, Daytona es un lugar mágico. Sin lugar a dudas es un lugar mágico. Y si te subes a las tribunas frente a puesto 1, ahí el ruido es impresionante, es música para los que nos gustan los motores y las carreras de autos. Y la sensación de ver esos autos pasar es indescriptible, la vibración, todo eso. Tienes que estar ahí para sentirlo. Y desde que entras, es especial, porque el túnel, como es redondo, para entrar, porque tienes obviamente que bajar y pasar debajo de la pista para entrar a la pista, bueno, a lo que sería el infield. Desde que entras, ese túnel es muy grande y es como, tiene algo que lo sientes como una llanta. Y el lugar está muy bien distribuido. El hospital realmente se ve como un hospital, es un edificio aparte. Si estás en las suites, ves todo y también tiene una vista espectacular. Y en la sala de prensa, todo está muy pensado para que puedas trabajar bien. Entonces es uno de esos lugares que si estás dentro del automovilismo, es uno de los lugares que tienes que meter a tu bucket list de ir cuando menos una vez en la vida. Bueno, ya Entonces, tengo anotadísima para ir. sí, no, sí, tienes que ir y además, en el caso de los pilotos, pues es un lugar muy especial y además la pista no es fácil porque tienes que recorrer dos superficies diferentes. Recorres una parte que es la parte del óvalo, que tiene un peralte muy grande. Yo me acuerdo que parada todavía cabían 2 o 3 personas más arriba para llegar al final del peralte. Entonces, es un peralte impresionante y y luego después entras a la parte que es ya circuito permanente del infield y entonces la superficie es diferente, obviamente es plana y además tiene otro tipo de asfalto. Entonces eso tiene una puesta a punto difícil, significa una puesta a punto difícil y además no es tan fácil ponerla a punto porque tienes que repartir los gustos y el estilo de manejo entre todos los pilotos que van a manejar ese auto en particular. Entonces,
esos turnos, ese trabajo de equipo, porque ahí es realmente de equipo, no se trabaja solo para que gane un piloto, sino ahí son varios. Todo eso lo hace especial. Y realmente el participar en un equipo es una experiencia pues muy, muy especial. Ahí con lo que dices, creo que se puede un poco entender también por qué hay pilotos de todas las categorías, o de al menos las categorías más grandes del automovilismo mundial. O sea, hace un rato las mencionamos, IndyCar, Fórmula 1, NASCAR, IMSA, los pilotos que están ahí también han corrido o corren en el World Endurance Championship, el campeonato de duración. Sí. Y creo que con eso que mencionas, pues es que a lo mejor no estamos hablando de una carrera o una categoría como la IMSA de que sea para pilotos jóvenes. Si tú tienes que entrar y negociar tus gustos de conducción con otros 2 o 3 compañeros, si tienes que negociar una pista tan complicada también, en general todas las pistas de este campeonato de la IMSA son circuitos que ya tienen varios años en Estados Unidos, muy tradicionales, y eso hace también que sean pistas con un nivel de exigencia mayor. Pues uno no puede pensar, no sé, que va a llegar un Mick Schumacher a correr las 24 horas de Daytona o un Mazepin, ¿sí? Porque se necesita un nivel de experiencia que solo lo dan los años. Y a lo mejor por eso es que es una grilla tan nutrida con pilotos como tuvimos a Pagenaud, tuvimos a Alexander Rossi, a Montoya, A a Javi Chávez. Chávez, como para hablar de los colombianos. También vamos a hablar en un momento de Catherine Legge y Cristina Nielsen, que también estuvieron ahí. Pues obviamente estamos hablando de una competencia que, aunque pareciera, creo que algunas personas pueden tener la errónea idea de que es como una categoría de salida de la carrera del automovilismo de los pilotos. Realmente es más bien una categoría en donde los pilotos están finalmente poniendo sobre la mesa toda su capacidad deportiva, toda su capacidad en velocidad y toda su experiencia. Bueno, es que eso de salida pues tiene sus connotaciones, porque muchas veces puede venir alguien de Fórmula 1, pero, pero eso no quiere decir que porque ya no esté en Fórmula 1 viene para acá, sino porque la experiencia que tiene le permite estar acá. Es más una parte de yo puedo hacer esto, yo ya pasé por lo que tenía que pasar y ahora me quiero dedicar a esto. Ahora, anteriormente, pues los pilotos no hacían mucho ejercicio ni nada, pero ahora físicamente todos esos que están en los primeros lugares son los que mejor preparación física tienen, independientemente de la parte mecánica del equipo, de la parte de experiencia de sus compañeros. También la parte física tiene que ver. Entonces, pues tan de salida yo no lo llamaría así, más bien es como ahora sí puedo correr en donde quiera, ¿no? Es De más que acuerdo. nada eso. Y eso entonces nos lleva al siguiente tema que tenemos y es lo cerrada que estuvo la competencia. Es una carrera de 24 horas. Es cierto que en algunas de las categorías hubo diferencias grandes entre los que llegaron, pero en varias de ellas los que venían en la punta estuvieron en la misma vuelta, y en la categoría general, la DPI, la categoría principal, Uh-huh. 3 primeros llegaron en 6 segundos y medio. Después de 24 horas, a mí me parece eso sorprendente. Creo que es una carrera, pues yo no sé, me imagino que de pronto hay carreras que han terminado más cerradas, pero para estar uno corriendo 24 horas y que solo le saquen 6 segundos y medio de ventaja al final, es porque toda esa experiencia está puesta. Los equipos son equipos 1A, que nada que envidiarle a categorías de mayor renombre, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión casi en todas las categorías quedaron en la misma vuelta más de dos.
Ujú. que eso no sucede tan frecuentemente. Y eso te da a pensar que la preparación fue todavía más fuerte para esta carrera en particular y que los equipos llegaron muy competitivos. Y simplemente en la DPI tú veías un ratito iba liderando Dixon, un ratito iba liderando Kobayashi, Van der Sande, Albuquerque. O sea, independientemente de que algunos fueran coequiperos y que estaban dándole seguimiento a ese liderato, muchas veces otros llegaban y se adueñaban de ese liderato. Entonces, el liderato cambió de manos varias veces y eso fue bastante interesante, porque no era nada más de que son 24 horas y nada más tenemos que resistir para ganar, porque ya tenemos no sé cuántas vueltas ya ganadas, sino más bien fue el estar compitiendo. Tú viste rebases desde las primeras vueltas, en medio y al final. Y Así es. usualmente en Daytona, ya cuando se ve más fuerte, son las últimas 2 horas. Ahí es donde sientes la urgencia de ya lo que no hiciste antes, tienes que adelantar. Así es. Y Tuvimos una carrera muy cerrada, con muchas luchas. Creo que en algún momento, tal vez al comienzo de la carrera, estaban muy fuertes los Cadillac, o las pocas veces que pude ayer por la tarde seguirla, uno decía, no, el Cadillac definitivamente está muy fuerte, pero después resulta que por la madrugada estaban los Acura peleando las posiciones de podio. Hay por ahí un clip del coche de Helio Castroneves peleándose con el Cadillac de Ganassi de tú a tú, o sea, sin uh-huh. nada que envidiarse el uno al otro, y esas son las luchas que uno espera en cualquier carrera, y pues más si es una carrera de 24 horas. Miremos entonces el podio de DPI. Son 3 coches que llegaron en 6 segundos y medio. El ganador, o los decimos del tercero al segundo, bueno, el tercero fue el Mazda número 55, que estaba manejado por Oliver Jarvis, Harry Ticknell y Jonathan Bomarito, nombres con muchísima tradición en la IMSA y en las competencias de duración. En el segundo lugar llegó el Cadillac de Kamui Kobayashi, Simon Pagenaud, Mick Rockefeller y Jimmy Johnson, que estaban corriendo justamente con el número 48, ¿verdad? Sí, eso me llamó mucho la atención porque Jimmy Johnson ocupaba el número 48 en su auto cuando él corría en NASCAR. Entonces yo siento que fue como una especie de homenaje, de homage para Jimmy Johnson. Sí, yo también creo. Y me parece un homenaje bueno. Es un año de transición para Jimmy Johnson. Es después de toda su vida haberla corrido en óvalos, yo no sé cuántos años corrió en la NASCAR. Es un gran campeón de la NASCAR. Y ahora este año pues va a estar de tiempo completo en la IndyCar, justamente con Chip Ganassi Racing. Entonces, muy chévere, como toda esa melancolía que él arrastra con el número 48, verla aquí en Daytona. Y los ganadores este año, por los pelos, o sea, alguno podrá decir que se encontró la carrera, pero así son las carreras y barras de duración. Eh, Vuela una llanta en un Cadillac y el coche número 10, manejado por Alexander Rossi, que fue campeón de la IndyCar en el 2015 de las 500 millas de Indianápolis, digo, no de la IndyCar. Helio Uh-huh. Castroneves, Ricky Taylor y Felipe Albuquerque, pues se llevan una victoria que a mí además, bueno, primero me encanta que Helio Castroneves gane, es un Sí. piloto, es un tipazo, es una gran persona, siempre está sonriente, y me parece muy chévere además que hayan ganado finalmente con el Acura. Acura estuvo 3 años atrás compitiendo con las toldas en asociación con el equipo Penske,
Y esta fue una de las carreras que se les negó. No era que no tuvieran capacidad de ganarlas, muchas veces estuvieron ahí. Yo recuerdo esa, la Daytona 24 hace 2 años cuando estuvo Fernando Alonso, Ajá. que la pelea entre Kobayashi y Montoya y entre Alonso y Taylor y Cameron, digo, era feroz y se veía venir un final de carrera durísimo con la carrera abierta como la de este año y al final el Acura sacó la mano y se quedó a la vera del camino. Entonces me parece muy chévere que haya ganado el coche Acura, ahora es con el Wayne Taylor Racing, con este equipo patrocinado por Konica, una carrera que finalmente pues encantados yo me imagino de empezar la temporada con una victoria. Pues bueno, yo siento que no se le encontró, aunque pareciera que se encontró la victoria. Definitivamente los Cadillacs sí se veían muy fuertes y sobre todo los de Chip Ganassi. Desafortunadamente tuvieron primero un neumático pinchado con el turno de Scott Dixon y podrías decir que a lo mejor fue mala suerte o algo así, pero posteriormente ya a 7 minutos del final volvió a hacer ese mismo neumático, volvió a pincharse, pero ya no con Dixon. Entonces ahí me da la impresión que algo de la puesta a punto era lo que estaba De pues pronto maltratando esa dañando llanta. el neumático. Sí, era la trasera derecha, lo cual Sí, también es un poco extraño en un óvalo. Suele castigarse obviamente el lado derecho, pero sobre todo la delantera derecha. Y esta pista tiene unas curvas muy rápidas hacia la izquierda que castigan esa rueda. Seguramente algo en ese reglaje para el carro yo no creo que fue estuvo eso. del todo bien. Y otra cosa que no estuvo bien fue el coche de Juan Pablo Montoya, que era Montoya, Dane Cameron, AJ Allmendinger y Oliver Pla. Era el segundo Acura, por eso mantuvieron un poco la alineación los dos Acura, aunque ya no están bajo las toldas de Penske. Y desde el comienzo se vio que el coche número 60 no estaba caminando bien. Algo dijo el equipo que con la pista caliente el carro no se estaba comportando bien. Tal vez tenían razón porque, o Sí. sea, tampoco tenían por qué mentirnos, ¿no? Pero en la noche y en la madrugada el carro se lo vio mucho mejor, mucho más fuerte, con un ritmo más consistente. Por ahí había una foto de las ruedas totalmente ampolladas de ayer. Y en algún momento estuvieron en la punta con Dane Cameron. Y eso fue como faltando unas 2 horas para el final tal vez. Y ahí el carro empezó Más a o caminar menos. para atrás. Sí, incluso al final Montoya trató de recuperar tiempo, pero desafortunadamente andaba muy lejos, por ahí de las vueltas, no sé, 25, 23, estaba a unos 48 segundos del primer lugar, entonces ya era muy, muy difícil ganar tiempo como para aspirar a la victoria. Fue una situación muy desafortunada. Montoya ya ha ganado antes con Ganassi y pues al parecer el cambio de equipo no le combinó mucho. Sí, no fue un buen inicio para Mayor Shank. Aunque bueno, y aquí hay otra cosa que me gustaría también escucharte. Quedan sextos o quintos, cuartos. Quedaron cuartos en su categoría, cuartos en la general. Uh-huh. Cuarto en la general, en una categoría que tenía 6 coches, pues no es bueno, están en la mitad inferior, ¿sí? Aunque si uno dice cuarto en la general, en una grilla de partida que tenía casi 50 carros, un poco más tal vez, no suena nada mal, pero se ve mal decir que de cuarto entre 6. Y la vez pasada hablaba con unos amigos porque hay una posibilidad de que
Montoya va a correr las 24 horas de Le Mans y si llega a ganarla, completaría lo que le La- falta para la triple corona, ¿sí? Pues exactamente. que no es nada oficial, pero él no va a correr la categoría principal. Obviamente uno quisiera ganar la categoría principal, pero si ser cuarto de sexto, de seis en la categoría principal no se ve tan bien, ¿por qué la gente no valora las victorias en las demás categorías? En LMP2, en GTLM. Bueno, es que no puedes tú comparar un auto, con un GT contra un prototipo. Entonces, por la velocidad, por el peso, por una serie de cosas que realmente, sobre todo para los autos rápidos, es difícil en la noche cuando les toca encontrarse con el tráfico de los GTs. Pero también el ganar en GTE también tiene su dificultad, porque también estar ahí contra autos rápidos, hay que saber cuándo dejar pasar, cuándo no dejar pasar, y todas esas cosas no está tan fácil, no está tan Así fácil es. definitivamente. Y Sí. entonces miremos cómo les fue al resto de las categorías. Tenemos en LMP2, en la tercera posición, el coche del Dragon Speed, que justamente es el equipo con el que va a correr Montoya el World Endurance Championship y las Uh-huh. 24 horas de Le Mans, manejado por Devlin De Francesco, Fabian Schiller, Christopher Mies y Eric Lux. En la segunda posición quedó el Oreca LMP2 conducido por Gabriel Aubry, Tim Burrett, Matthew Baxivili y John Farano. Y los ganadores en esta categoría LMP2 fueron Paul Loop, el otro es Dwight Merriam, Kyle Tilley y Ryan Dalziel. Son nombres tal vez un poco menos conocidos para el público, Uh-huh. pero es una gran tripulación y no quedaron tampoco tan lejos de la categoría principal, apenas perdieron 20 vueltas en 24 horas. Y Bueno, tenemos, Ryan Dalziel, ese a lo mejor lo conoce la gente porque ha estado en categorías inferiores de IndyCar, y creo que también alguna vez hizo algo de IndyCar, re bien. pero sí estuvo Y en, entonces creo que es en- el que más me en- suena, al cielo. sí, sí, definitivamente, pero ellos sí en su categoría andaban muy, muy fuertes y no había mucha duda de que podían ganar, ¿eh? Ellos sí, Claro. Y de sí, nuevo también en esa categoría, los dos primeros quedaron en la vuelta en la de misma la vuelta sí, los y demás ya apenas no. con 19 segundos de diferencia. Entonces, estamos hablando de carreras bastante, bastante cerradas. Eh, Tenemos un caso muy interesante con la categoría GTLM, que tú lo trajiste a colación antes de que empezáramos a grabar. Y voy a hablar de plano de la primera posición. En GTLM en la primera posición quedaron tres pilotos: Jordan Taylor, Nicky Katzburg y Antonio García. Cuéntanos un poco por qué es tan especial esta victoria. Antonio García es un piloto madrileño que estuvo corriendo para el equipo de Adrián Campos, y casualmente esta semana desafortunadamente murió Adrián Campos. Fue una muerte muy inesperada, fue algo del corazón, que es rarísima esa situación que le tocó. Y bueno, su hijo Lucas, el hijo de Adrián Campos, le pidió a Antonio García que ganaran en honor a su papá. Antonio García, ¿por qué le piden esto? Porque él fue piloto del equipo de Adrián Campos en la Open en Europa, y fue un piloto muy querido por parte de Adrián Campos.
Entonces el haber ganado esta carrera en honor a Adrián Campos fue una situación especial, aunque debo de comentar que Antonio García no pudo disfrutar ni de la celebración, ni del podio, ni entrevistas para prensa, ni nada de eso, porque en la carrera le dieron sus resultados y le dijeron que tenía COVID. A los pilotos que están en la burbuja les hacen pruebas antes y después de la carrera, no solo por la burbuja, sino también por los protocolos que tiene Corvette. Él corrió con un coche Corvette. Entonces él alcanzó a correr, pero ya después que se había bajado del coche, fue cuando le dieron la noticia, y él se había hecho la prueba para poder irse rápido después de la carrera. Entonces se habló con la gente de IMSA. IMSA fue muy amable en dejarlos terminar la carrera, y toda la gente que estuvo en contacto, pues se le van a hacer más pruebas y se va a poner en cuarentena. Pero bueno, aún así fue un homenaje bonito por parte de Antonio García para Adrián Campos. Y así por otro lado, cambiando un poquito de tema, otro que salió positivo de COVID es el piloto de Fórmula 1 Gasly. Así es, Pierre Gasly también. Sí. Hace unos días también Lando Norris tal vez debe estar por terminar su aislamiento por estos días. Sí, es que con que salgas tantito ya estás en riesgo, entonces cada vez está más difícil esta situación, pero en fin, no nos queda más que cuidarnos. Bien, nos quedan solo 2 categorías, LMP3. En esta categoría LMP3 estaba el segundo colombiano en Daytona, que era Gaby Chávez, y pues un poco de mala fortuna para Gaby Chávez. Es un piloto muy rápido, es el actual campeón de la categoría TCR de IMSA. Un poco para los que no conocen mucho de IMSA, IMSA es una gran organización de automovilismo y tiene muchos campeonatos, entre ellos el WeatherTech, que reúne muchas de las categorías, pero también cada categoría corre su propio campeonato, y algunos en pistas en donde no van todos. Él corrió el año pasado en la categoría TCR con Hyundai y fue campeón, una temporada fantástica porque un poco venía de un par de años de inactividad, y creo que está encontrando un buen momento en su carrera y una buena oportunidad en estas competencias de duración, pero tristemente no pudo capitalizar como él hubiera querido esta competencia. Tú viste el toque de Gaby Chávez, ¿verdad? Sí vi el toque. Fue algo muy rápido, realmente no se vio muy fuerte. Yo no creí que le fuera a afectar mucho, pero no fue así, desafortunadamente. Y tenemos también en la categoría GTD, creo que es un caso, pues, alguien que repite este año, que es Katherine Legge con Cristina Nielsen. Ellos el año pasado corrieron, bueno, creo que Katherine Nielsen no corrió el año pasado, pero Cristina Nielsen, Katherine Legge sí estuvo el año pasado con Sofía Flörsch y con Tatiana Calderón en las 24 horas de Daytona. Este año repiten, quedaron décimas en la GTD. Este año también estaban acompañadas de dos pilotos, Earl Bamber y Rob Ferriol, a bordo de un Porsche 911. Gran categoría. Creo que esas categorías de GTs, cuanto más baja es la categoría en el escalafón, al menos que maneja Daytona, las luchas son muchísimo más cerradas. Si miramos
los resultados de GTD. Los tengo por aquí abajo. No, me voy a demorar un poco en encontrarlos. Pero también llegaron los dos primeros con 745 vueltas, los tres primeros en la misma vuelta. De nuevo, una categoría muy cerrada. Después de 24 horas no hay una diferencia muy grande. Son pilotos, ya lo supimos, con una gran capacidad de manejo, con muchísima experiencia. Los ganadores en esta categoría GTD con el coche Windward Racing, un Mercedes AMG GT3, es el mismo Mercedes con el que corre Oscar Tunjo en Europa. Fueron Philip Ellis, Indy Donti, Maro Engel, es un piloto muy conocido, y Russell Ward, que también es un piloto muy conocido. De DTM, Maro Engel. Así es. Que el DTM también hay como una nota al pie, este año va con el mismo reglamento de los coches GT3. Creo que empiezan este año con esa nueva regulación. Ya no vamos a ver el DTM de los supercarros alemanes de turismo, sino va a ser una categoría un poco más económica, porque bueno, ya era un plan que tenía antes de la pandemia y creo que pues les cae como anillo al dedo. Pues sí, por la situación económica se ve que venía ya sufriéndose antes de la pandemia, pues se puso peor ya con el año pasado, con todo lo que ya sabemos. Sí, es muy bueno. Ahí también estaba Oliver Platt, que es que también fue de DTM, pues había varios de DTM. Estuvo interesante esta carrera. En cuanto a Catherine Legg, lo que pasa es que el año pasado ella corrió en el campeonato europeo de prototipos, pero tuvo un accidente, se rompió una pierna, creo que era la izquierda, también la muñeca derecha, y entonces pues quedó fuera de actividad. Eso era en un equipo que habían armado de puras mujeres, que era ella y Tatiana Calderón y esta chica Sofía Flores, exactamente. Entonces esta carrera significó su regreso en un equipo de 2 hombres y 2 mujeres, que significó una situación bastante interesante y muy peculiar. Ya terminando ahí como este resumen de lo que vimos en Daytona 24, bueno, pues no es exactamente las noticias, sino hay como un par de cositas interesantes que hubo en esta Daytona. ¿Qué tanto dice esta carrera sobre el resto de la temporada? Pues que luce esperanzadora, porque hubo más contendientes. Yo espero que esta temporada tengamos también más contendientes en la WeatherTech ya durante la temporada, y sobre todo muestra que la gente tiene muchas ganas de volver a la normalidad, aunque sea la nueva normalidad. Así es. Yo me quedo con que me gusta mucho ver ganar a Helio Castroneves. En la IMSA él no hace su festejo habitual de treparse a las ¿cómo se llaman? Las rejas que... Las rejas, sí, son las rejas. Y alguna vez yo le pregunté y él dijo algo así como, pues que esa es una celebración que él quería dejar solo para la IndyCar y que ya vería si sale algo diferente para otras categorías. Pero me gusta verlo ganar. A Helio Castroneves pues va a correr otra vez este año con el mismo coche del año pasado, pero en otro equipo. Y creo que para él significa mucho, como para Acura, haber ganado las 24 horas de Daytona, una carrera que se les había negado los anteriores 3 años. Me gusta mucho eso. Creo que por lo menos para el equipo pues es arrancar con el pie derecho, pisando muy muy fuerte. De resto pues creo que yo vi a un Juan Pablo Montoya correr muy bien. Tal vez era el que menos perdía un poco con este coche que tenía. Sí.
Solamente lo vamos a ver en 3 fechas en IMSA, en estas 24 horas de Daytona, en las 12 horas de Sebring y en las 10 horas del Petit Le Mans en Road Atlanta a final del año. De resto, él ahorita va a empezar a preparar ya su temporada del World Endurance Championship, que por cierto ya no va a empezar en Sebring este año, fue cancelada esa fecha y va a empezar en Portugal en algunas semanas. Y hay una cosa que no quiero dejar de que mencionemos en este episodio, porque en parte es también una de las razones por las que yo quería desde hace más de un año, tú te acuerdas cuando hablamos hace un año de trabajar juntos, de estar los dos en el podcast y contar Sí. cosas, porque cada vez que hablábamos por teléfono y me contabas tus historias de cómo entraste al automovilismo, de las pistas que habías visitado, de los pilotos que habías conocido, pues la verdad yo me sentía como un niño escuchándote todas esas historias, me parecen encantadoras. Y hace poco, estos días, ya preparando este debut tuyo en Autos y Carreras, eh, me contaste que estuviste en la Daytona del 2007, que justamente fue una victoria colombo-mexicana. Entonces me gustaría, ahí ya como para terminar el programa, hacer una reseña de esa victoria de Juan Pablo Montoya con Durán, creo que fue esa. Sí, efectivamente. Fue con Salvador Durán y con Scott Pruitt en 2007 en un auto de Chip Ganassi. Fue una experiencia inolvidable porque yo en ese tiempo trabajaba con Salvador Durán. Yo había ido el año anterior cuando trabajaba con Escudería Telmex y corría nuestro piloto Luis Chapulín Díaz. Y desafortunadamente él se había retirado en la noche. Y yo esa vez había decidido no dormir, seguir toda la carrera por si había un incidente y el tiempo me dio la razón porque el incidente que fue en la madrugada de Luis Díaz que se retiró, me dio la razón de que lo mejor en una carrera de 24 horas es no dormirse. Y al año siguiente viene lo de Salvador, yo trabajaba ya directamente con él y y ahí todavía fue una situación más interesante. Ese equipo se llevaban los tres muy bien, Montoya y Chava se llevaban súper bien y todos eran muy competitivos. Incluso Scott Pruitt, aunque era el más grande de ellos, él era también muy competitivo. Entonces, cuando cuando ganaron, pues ya sabrás, se vino toda la prensa y con Ganassi tradicionalmente ellos prefieren tener poca prensa, pero que sea prensa importante. Y yo con Salvador, pues siempre lo había acostumbrado a que a toda la prensa la atendiera. Entonces, Salvador tuvo que atender a todos los periodistas internacionales que están en la pista, a la gente que fue de México también, gente que le llamó a mi celular y después en México el recibimiento pues fue increíble. Y al año siguiente desafortunadamente ya no corrieron juntos, corrió Montoya en otro auto de Ganassi y Salvador corrió en el otro auto de Ganassi y Montoya volvió a ganar y desafortunadamente con Salvador pues fue retiro. Entonces me tocó las dos partes, la parte de festejo, la parte difícil, pero tengo yo muy bonitos recuerdos de Daytona. Eso sí, lo notamos desde el comienzo cuando describías cómo es la entrada al circuito de Daytona. Me parece chéverísimo. Yo me acuerdo,
pues cuando Montoya sale de la Fórmula 1 y empieza todo este nuevo trasegar por Estados Unidos. Esa fue tal vez, esa fue la primera carrera, obviamente, del 2007. Fue su primer contacto con este tipo de competencias, de vuelta con Chip Ganassi. Era un poco como volver al hogar para él. Y pues bueno, también me parece genial recordar esa victoria porque pues era un piloto colombiano y uno mexicano, y justamente estamos aquí ahora otra vez unidos esos dos países en autos y carreras. Sí, incluso esa victoria fue importante para México porque desde hacía no sé cuántos años, el último mexicano que había ganado era en Daytona, era Pedro Rodríguez, que es un ícono en México y también a nivel internacional. Entonces, que mi piloto ganara Daytona, para mí pues era un honor y obviamente para Salvador pues fue una situación muy importante. Quizás yo creo que es una de las victorias, si no es que la victoria más importante para él a nivel personal. Eso es lo que nos trae las 24 horas de Daytona cada año, una carrera inolvidable. Yo creo que la de este año también es así, es una carrera con gran importancia. Muy seguramente con el pasar de los años, yo creo que esta edición 2021 de las 24 horas de Daytona se puede estar recordando como la primera carrera después del primer confinamiento, después de la pandemia, o al menos la que nos puede estar trayendo la esperanza de volver a las pistas, de volver a reactivar el automovilismo mundial, que obviamente también se vio muy afectado el año pasado, sobre todo porque es una actividad que no es vital para la humanidad, el automovilismo. Las categorías grandes como Fórmula 1 o NASCAR pues pueden hacer un montón de cosas porque tienen músculo financiero para mantener las categorías a tope, pero recordemos que el año pasado la Indy Lights no se corrió, eso afectó la fórmula regional en Estados Unidos, muchas categorías inferiores se vieron afectadas porque requerían de una categoría grande como ancla para poderse mostrar, como los supercars en Australia. Y bueno, este año ya veremos cómo se empieza a develar. Bueno, la situación no va a ser muy fácil porque incluso también durante el evento hubo otro piloto que dio positivo, que se llama Miguel de Quesada. Él también es español y él corría con un Mercedes en el equipo Alegra Motorsports. Y esto se supo el viernes. Imagínate ya con todo listo para empezar el sábado, se sabe el viernes y tuvo que ser sustituido. Entonces, mientras no podamos de alguna manera controlar esta situación de la pandemia, sí va a ser algo muy, muy difícil para correr, pero todos esperamos que las actividades vuelvan otra vez como antes lo más pronto posible. Total, se nos estaba quedando solo un detallito por fuera, y es un piloto guatemalteco. Sí, hubo un piloto guatemalteco que fue el primer piloto de Guatemala en correr las 24 horas de Daytona. Se llama Mateo Llarena y no le fue mal, corrió en la categoría LMP3 y llegó sexto. Es un resultado muy, muy importante en esta categoría, y pues Sí, es también sí. obviamente más experiencia, más nombres latinos en el automovilismo mundial. Sí, pues fue una situación muy especial eh, en cuanto a que alguien de Guatemala pudiera correr. Fue una situación difícil para México porque no hubo pilotos mexicanos esta vez. Con los colombianos pues también no salieron las cosas como hubiéramos querido. Eh,
Hubo también algunas actuaciones buenas, como la de Van der Sande, que anduvo muy, muy, muy bien, igual que Dixon, pero a él le tocó el segundo pinchazo del auto 01 de Ganassi. Y Sí. Kobayashi, que hizo unos rebases muy buenos, pero también hizo algunos trompos por ahí que le afectaron y por eso quedaron segundo. Sí, antes yo creo que fue una recuperación muy fuerte de Kobayashi y pues de su equipo en general, porque pues pasaron por las cámaras esos dos trompos, creo que fueron los dos incluso en la misma curva, en la curva número 1, Sí. y pues bueno, son errores que son muy poco habituales, seguramente el cansancio, el cambio de asfalto del que hablabas al comienzo, después de tantos problemas, yo creo que Thomas Cadillac la saca barata, logrando este segundo lugar con Kobayashi, Pagenot, Rockefeller y Johnson. Estamos ya Sí. llegando al final del episodio. Rosalena, me encanta tenerte acá, me encanta charlar contigo y nos veremos dentro de un mes contigo otra vez. En el último episodio de febrero estaremos con Rosalena de nuevo. Los otros episodios no quiere decir que ahora vayamos a tener menos episodios, solo que los otros episodios serán habituales conmigo en la voz, con algún invitado, que también se están cocinando por ahí cositas para tener unos invitados muy chéveres este año en Autos y Carreras, pero ya para el 28 de febrero volveremos a tener a Rosalena Torres en estos micrófonos. Y como este ya es el episodio finales de febrero, bueno, hablaremos de todos los rumores que vayan a pasar en febrero. No va a haber mucha actividad de automovilismo para autos y carreras, pero todavía están por ahí unos contratos que no se han firmado, todavía hay categorías que no se sabe si van a arrancar o no van a arrancar. Y bueno, seguramente tendremos una gran cantidad de temas para hablar. Bienvenida de nuevo, Rosalena. Es un placer estar contigo aquí. Al contrario, mil gracias por la invitación y estoy puestísima para el siguiente episodio de Autos y Carreras en febrero. Entonces, con la bienvenida a ti, también le damos la bienvenida a toda la nueva audiencia mexicana que se va a unir a Autos y Carreras. Este podcast se graba en la Sala Faniáticas, en Bogotá y en Cancún. Y tú lo puedes escuchar en tu aplicación favorita de podcast. En Spotify estamos, en YouTube también estamos, en Spreaker estamos, Apple, Google, todos tienen una aplicación de podcast. Tú solo buscas Autos y Carreras y puedes suscribirte y escuchar todos los episodios de esta nueva temporada 2021 con Rosalena Torres. Yo soy Ricker Silva y ha sido un placer. Gracias, igualmente, un placer. Listo, perfecto. Ok. Te sugiero lo de Catherine Leck, que lo edites. Ah, sí, ahí yo tomé nota. Porque no estoy segura si corrió el año pasado en las 24 horas de Daytona, ¿eh? Pero el accidente, eso sí estoy segura que fue sí, en el campeonato europeo de prototipos. Ok, listo. Ya reviso ese tema. ¿Mm? Y grabemos entonces el puro inicio del episodio, que es el intro. Es solo un minutico. Ok. Yo doy la entrada y decimos un poquitico de qué vamos a hablar. Entonces... Nada más que ya todo quedó negro acá, en la escaleta. Ya lo voy a volver a activar, solo para... Listo. Entonces... No sé cómo nos repartimos ahí la presentación. No, creo que tú puedes dar una abrebocas de lo que vamos a hablar
y yo más bien me Pero centro en darte la lo bienvenida y sigo comentar. viendo negro. Ya debería estar por cambiar porque ya le quité la cosa negra. A ver, déjame refrescarlo. Ajá. Sí, sí, estuvo el Okay. año pasado Catherine Legge. ¿Ah, sí? Sí. Ah, y te comento, se pronuncia leg como pierna. Ah, sí. Sí. Bueno, Alguna listo. vez yo trabajé con ella. Ah, bien. Catherine Legge. Sí, Catherine Leg. Ah, pues sí, es que es británica. Sí, Claro. Sí, el año pasado estuvo con Calderón, Frey, Legge y Nielsen. sí. Bueno, lo que pasa es que yo tengo así como no sé, un algo con la pronunciación de los nombres. No, a mí también, sino que a veces es muy difícil saber cómo se pronuncian, pero a mí también me gusta investigar bien cómo es que se dice bien el nombre. Sí, incluso el de Van der Sande, que es holandés, debería de ser Van der Sande, como Sí, F. sí, porque la V allá es fricativa, Sí, o Fettel. pero no me quise ver tan sangrón. Ah, no, dale tranquila que chévere y así yo también aprendo más cosas. Listo, entonces grabemos el intro del programa, ¿vale? Voy a hacer una cuenta Pero, regresiva. ¿qué digo? ¿Qué? Nada, tú solamente da un abrebocas de lo que vamos a hablar hoy. Hazlo como se te antoje decirlo. Si quieres decir algo detallado, pero tiene que ser algo corto, esto no debe durar más de un minutico. O mejor dicho, lo que importa es que dure un minutico nomás. Entonces, eh, yo doy la bienvenida a la nueva temporada, hago tu presentación y, y tú dices de qué vamos a hablar hoy. Ok, Pues de qué hablar. ¿Listo? Vale, entonces sale. Voy a hacer una cuenta otra vez. Espérate un momento. Ok, listo. 3, 2, 1. Estamos de vuelta en Autos y Carreras para la temporada 2021. Soy Ricker Silva y tenemos una... Voy a volver a empezar. sí, está ¿Listo? bien.